errores innatos de metabolismo, habíamos visto que están las de metabolito intermedio, que son por moléculas sencillas, y habíamos visto que había alteraciones en en los ácidos grasos. En las aminosidopatías también vimos algunos ejemplos de aminosidopatías. Las acidemias orgánicas, que está dado por alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos, cadena sencilla. Y estas acidemias también vimos algunos ejemplos: la acidemia propiónica, metilmalónica, isobárica. Entonces, todos estos ya vimos que lo importante no era comprender todo la ruta metabólica, ¿no? Y entonces, nada más conocer que hay algunas acidemias que pueden dar alteraciones en la formación de las enfermedades metabólicas. La formación de metabolopatías también se me conocen estas enfermedades, metabolopatías. Habíamos visto cuáles son algunas de las características clínicas de estas enfermedades y vamos a empezar con los defectos del ciclo de la urea. La urea, acuérdense que este, es una sustancia que se deriva de el catabolismo de las proteínas principalmente, y estos rutas metabólicas que también están incluidas en el metabolismo de la urea, pues son muchas, y a su vez hay muchos genes implicados en la regulación o que codifican para enzimas que ayudan a catalizar estas reacciones enzimáticas, y, y cada una de estas enzimas también puede estar afectada, puede tener alguna mutación que haga que la proteína o que la enzima no sea funcional y pueda darnos alteraciones en el ciclo de la urea. Los defectos del ciclo de la urea, como son un grupo de enfermedades metabólicas, hereditarias, consecutivas a una función deficiente de las enzimas que participan en la síntesis de la urea. Eh, Muy importante en este tipo de alteraciones metabólicas es el acúmulo de amonio en el organismo. En realidad son raras, cada una de estas enfermedades. Se ha visto prevalencia o incidencias entre 1 en 10.000 a 1 en 30.000 recién nacidos. No son tan frecuentes, pero sí se pueden llegar a presentar, ¿no? Y hay que tenerlas en consideración porque estas enfermedades que son poco frecuentes, pues muchas veces no se diagnostican y puede causar eh, complicaciones permanentes en un recién nacido. Los defectos del ciclo de la urea y qué enzimas está afectada y dónde está la alteración en el gen. Entonces, en esta tabla se muestran las principales enfermedades que están involucradas en este grupo. Eh, la deficiencia de acetilglutamato sintetasa es una de las deficiencias enzimáticas más frecuentes. Eh, esta, este gen que codifica para esta enzima se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17 y tiene una forma de herencia autosómica recesiva. La deficiencia de carbamil fosfato sintetasa también está en el brazo largo del cromosoma 2 y también es una enfermedad con forma de herencia autosómica recesiva. La deficiencia de ornitina transcarbamilasa, OTC, que se abrevia por sus siglas en inglés,
Esta es la única de estas enfermedades que tiene una forma forma de herencia ligada a X. Eh, este gen, el locus de este gen, se encuentra en el brazo corto del cromosoma X y es importante este tipo de deficiencia enzimática porque acuérdense que en esta forma de herencia, pues las mujeres van a ser portadoras y los varones van a estar afectados. Entonces, cuando encontramos deficiencia de metiltranscarbamilasa, podemos observar que los varones, si no se puede identificar esta enfermedad en las familias, los varones pueden morir tempranamente por una hiperamonimia. En cambio, las mujeres pueden ser asintomáticas hasta que tienen un evento que haga que haya una catabólisis de proteínas aumentadas. Entonces eso sí puede dar origen a que ellas también aumenten sus niveles de amonio en sangre. En una mujer se puede hacer un diagnóstico de esta, por ejemplo, durante el embarazo o el parto, pueden ser eventos que disparen el catabolismo de las proteínas por todos los eventos que tienen que suceder durante estos procesos y este aumento del catabolismo de las proteínas puede hacer que, aunque ellas sean portadoras, tener ciertos niveles elevados de amonio. Incluso en algunos casos puede ser muy elevado el amonio y esto dar consecuencias en esas mujeres que puedan ser, poner en peligro su vida durante un parto o a través del embarazo. Entonces hay que tener en consideración que las mujeres pueden ser portadoras de esta deficiencia, más en aquellas familias donde ya se ha presentado el caso de un varón afectado con esta enfermedad. La citrullinemia tipo 1, que es una arginina succinato sintetasa, perdón, es una enzima que ayuda a la formación de la citrulina y la deficiencia de esta enzima pues va a hacer que se eleven los niveles de citrulinemia, hay una citrulinemia en plasma y esto es también una enfermedad de autosómica recesiva y el locus de esta enfermedad se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9. Hay otras bueno, efectos en el ciclo de la urea, como la aciduria organosuccinata, succínica, y la argininemia. En realidad todas estas enzimas o todos estos defectos enzimáticos van a ser muy raros. Todos tienen una forma de herencia autosómica recesiva, excepción de la deficiencia de carbamilasa. Sí. Pero bueno, dejando al ciclo de la urea con estos ejemplos, vamos a ver mejor los errores del metabolismo de carbohidratos. Este grupo de enfermedades también son mucho más frecuentes que las alteraciones de la urea y estos metabolitos que participan en todo el ciclo de los carbohidratos, pues pueden ser más variables y son mucho más frecuentes que se presenten estas alteraciones. Entonces, vamos a empezar con los trastornos de metabolismo de la fructosa. Hay una enfermedad que se llama fructusuria esencial benigna,
y están la intolerancia hereditaria a la fructosa, ¿no? Cada una de ellas, de estas enfermedades, está codificada por un gen y que da origen a una enzima deficiente, que puede ser la fructosinasa o la fructosa 1-fosfato aldolasa, y estas van a tener ciertas características clínicas y además bioquímicas. Por ejemplo, la fructosuria esencial benigna puede ser desde asintomática o se pueden medir niveles en orina o en sangre un poco elevados de fructosa, ¿sí? Pero esto generalmente pasan asintomáticos, son pacientes que no se detectan, al menos que se realice un tamiz metabólico ampliado, donde se está observando los niveles de fructosa. La intolerancia hereditaria a la fructosa sí es una enfermedad más sintomática, ella sí puede cursar con una hipoglicemia grave, pueden causar o pueden tener vómito a la ingesta de fructosa. Piensa que la fructosa eh, es un carbohidrato simple que se encuentra muy frecuentemente en cualquier alimento de origen natural. Las frutas, las verduras, las leguminosas también son muy ricas en fructosa. Entonces la fructosa es es un carbohidrato muy frecuentemente disponible en los alimentos, ¿no? Que todos consumimos, ¿no? No requiere, por ejemplo, los carbohidratos ultraprocesados, que esos sí ya son más complejos y y se requieren, bueno, ya son carbohidratos más, sí, como les dice, más complejos. La fructosa no, la fructosa es una carbohidrato sencillo, pero entonces cuando hay una intolerancia hereditaria de la fructosa, pues es un alimento que va a causar eh, intolerancia, exactamente como su nombre lo dice, y va a haber rechazo al alimento, va a haber vómito, puede haber acúmulo de esta fructosa a nivel hepático, lo cual va a dar una hepatomegalia, una insuficiencia hepática. Obviamente, como cualquier daño hepático, pues nos puede dar una ictericia, y también a nivel renal también va a haber acúmulo de esta fructosa, lo cual puede llevar a una nefropatía túbulo-proximal del, en, en los glomérulos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer durante un episodio agudo o cuando es un bebé principalmente? La fructosa también es ampliamente, tiene cantidades muy importantes en la leche materna, o en las fórmulas y todo esto. Lácteas va a tener una concentración alta de fructosa. Entonces, todos estos alimentos pues, se deben de evitar como una primera eh, parte del tratamiento. Que, cuando hay una fructosuria importante, fructosemia, es importante saber qué está causando o si esto está dando alguna alteración en un individuo. Principalmente, como les digo, es a nivel muy temprano en la vida de los niños, cuando estas enfermedades se van a presentar, se van a hacer evidentes. Estos bebés pueden cursar, perdón, con acidosis metabólica, eh, pueden tener esta acidosis, pueden ser con cetonas o no, o sin cetona, y a esto va a causar una hiperglicemia,
o niveles elevados, digo, niveles normales de glucosa. Y cuando hay un aumento del amonio, pues tenemos que pensar principalmente que puede esto ser por una aciduria orgánica de cadena ramificada. Sin embargo, si hay, aunque hay un aumento en el amonio, pero no es tan importante, podemos encontrar que puede ser una diabetes, obviamente no en un recién nacido, si no hay defecto, ahí tendríamos que pensar en un defecto de acidosis láctica, en el ácido láctico, lo que puede estar causando esta elevación del amonio. ¿Sí? Si encontramos una normoglucemia con un lactato alto, podemos encontrar un defecto de las aminoacidurias, piruvato carboxilasa, carboxilasas, deshidrogenasa, ¿sí? Defectos de la cadena respiratoria a nivel de mitocondrial. Y si el lactato es normal, enfermedades, defectos de citólisis y acidurias orgánicas también podemos sospechar. Cuando no hay presencia de cetonas y hay deficiencia o niveles bajos de glicemia, aunque si hay un lactato alto, vamos a pensar que puede haber una alteración de la gluconeogénesis, deficiencia de anhidrasa carbónica, defectos de la cadena respiratoria. Si el lactato es normal, acidurias orgánicas, insuficiencia adrenal, el lactato alto, una glucosa normal, deficiencia de deshidrogenasa de piruvato, y la hipoglicemia también con defectos de oxidación de ácidos grasos, deficiencia de coenzima A o alteraciones de la gluconeogénesis. Y cuando hay una glucosa normal, acidosis tubular renal, aciduria piroglutámica. Piroglutámica. Como pueden ver, o sea, esto no es el chiste de aprenderse todo este diagrama o flujo de diagnósticos, ¿no? Es simplemente para mostrarles qué tan problemático puede ser llegar al diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, un niño que nace con cetosis, sin acidosis metabólica y una normoglicemia, si esta cetosis es intermitente, entonces lo más probable es que tenga una cetonuria fisiológica de efectos de oxidación de ácidos grasos de cadena ligera. Si la cetosis persiste, entonces la dieta cetósica o rica en triglicéridos hay que descartarla y de efectos cetolíticos. Entonces, en cambio, si hay una hipoglicemia en niñas y tiene hiperlactatemia postprandial, pues esto nos puede hacer pensar en una glucogénesis tipo 3, 4 o 6 o 9. Sin hepatomegalia, la hipoglicemia cetósica recurrente puede deberse a trastornos adrenales que no estén funcionando las hormonas adrenales. También puede haber defectos en el ciclo de los ácidos, como defectos de citólisis y deficiencia de sintetasa de glucógeno. Entonces, todos estos mecanismos hay que tenerlos en consideración para que estar sospechando cuándo puede haber alguna enfermedad de este tipo y, y poder rápidamente aportar o hacer algún tratamiento, principalmente dietético, o evitar ciertos alimentos que pueden estar en este individuo o en este recién nacido puedan tener consecuencias permanentes, ¿no? En general, los tratamientos de las enfermedades innatas del metabolismo, pues son, en cuanto a las moléculas pequeñas, pues lo importante es controlar los factores que incrementen el catabolismo, porque esto pues, nos va a generar un mayor número
de metabolitos que puedan ser tóxicos para el órgano o incluso para todo el individuo, ¿no? Entonces es importante que estos pacientes, si presentan fiebre, pues hay que controlar esa fiebre. Si tienen una infección, pues hay que dar un tratamiento específico para el tipo de infección que estén presentando. Y si tienen desequilibrio electrolítico, pues hay que reponer tanto líquidos como electrolitos para el funcionamiento, ¿no? Y que no esté esto entrando en el círculo del, del aporte de metabolitos que no pueden metabolizar estos individuos. También hay que administrar cuidados de soporte, ya sea dando alimentos que puedan suplementar algunos alimentos, si hay una deficiencia de algún metabolito que esté siendo eh, consecuencia de una deficiencia enzimática, o tratar de dar algunos otros medicamentos que puedan hacer que el organismo se desintoxique de ciertos metabolitos que están acumulando por esta deficiencia enzimática que están presentando, ¿no? Esto es también remover metabolitos tóxicos, es importante, hay muchos, eh, actualmente algunas moléculas que ya se conocen que pueden secuestrar estos metabolitos tóxicos o que los hagan más fácil que se excreten por las diferentes vías de excreción del organismo. Entonces, algunos fármacos o algunas moléculas pueden hacerlos más solubles, que metabolitos tóxicos puedan rápidamente desecharse a través de orina, intestinal o incluso respiratorios, ¿no? En forma respiratoria. Entonces, dentro de todo el abordaje de estas enfermedades metabólicas, es muy importante conocer bien lo que es el tamiz metabólico neonatal. El tamiz es tal vez la parte más importante para el diagnóstico de estos, o para lo menos para la sospecha de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué es un tamiz metabólico? Pues es una medida de prevención secundaria, obviamente no es primaria porque no es un tratamiento específico para cada enfermedad, pero sí puede ser una prevención secundaria que está enfocada en la detección de enfermedades metabólicas en recién nacidos asintomáticos. Si un niño nace con ya datos de hepatomegalia o que ya estemos sospechando de una enfermedad porque hay antecedentes en la familia, bueno, entonces a pues no hay que hacerle un tamiz, hay que hacerle un diagnóstico específico y hay que hacer una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, por eso esto es en recién nacidos asintomáticos. Son exámenes de laboratorio cuantitativos que pueden ser realizados al la o al recién nacido en busca de errores congénitos de metabolismo antes de que causen daños permanentes o no los exacerben estos daños. Muchas veces ya causan daño, tienen algún daño ya orgánico o funcional de algún organismo, del órgano, pero sin embargo también va a impedir o hacer un diagnóstico temprano, pues nos va a ayudar a que esto no se vaya incrementando, que este daño de órgano pues, no sea mayor en el transcurso de la vida de este individuo. ¿Qué tanto es la cobertura del tamiz metabólico? O sea, lo ideal es que sea el 100%, ¿no? Pero en realidad no hay metabolismo, no hay ningún programa a nivel nacional de casi ningún país del mundo donde se cumpla esta cobertura de tamiz neonatal. Por ejemplo, en una comparación para que ustedes tengan una referencia,
en algunos estados, considerando 50 estados de la Unión Americana, por ejemplo, la fenilcetonuria, en todos de ellos se, se realiza el diagnóstico, bueno, no es el diagnóstico, la cobertura del tamiz para esta enfermedad. En cambio, en casi todos los países de Latinoamérica, pues hay una deficiencia en la cobertura para esta enfermedad. Homocistinuria, este, también, como pueden ver, hay bueno, casi el 100% en Estados Unidos, todos los programas o de cada estado de Estados Unidos se, está involucrado en esta prueba de tamizaje para esta enfermedad. En cambio, en Latinoamérica pues, es mucho menor la cobertura que de estas enfermedades, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas enfermedades, las principales enfermedades o las más frecuentes que podemos ver, mientras que países desarrollados casi tienen un 100% de cobertura, pues en países no desarrollados esta cobertura es más definidos, no sean diagnosticados y pueda escaparse algunos casos y causar daños por estas enfermedades, ¿sí? Eh, sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿se escucha bien? Sí, bueno, es que Sí, me pone aquí que está inestable el internet. Bueno, entonces, por ejemplo, la cobertura del tamiz neonatal en México, hay dos tipos de cobertura, una que son la básica, que se hace casi en cualquier hospital donde hay nacimientos, y esto pues es un programa de la Secretaría de Salud, donde al menos se tienen que hacer cobertura de estas 6 enfermedades, se tiene que hacer el tamizaje para el diagnóstico de estas 6 enfermedades este, en el tamiz básico, ¿no? Que es el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita y la deficiencia de biotinidasa. Entonces, esto es el que está avalado por la Secretaría de Salud, que les digo, casi todos los hospitales donde hay nacimientos, pues tienen la obligación de realizar este tamiz en todo recién nacido. Sin embargo, hay muchos otros tipos de tamizaje que se pueden hacer, que, por ejemplo, la Secretaría de Marina, en sus hospitales, ellos realizan eh, sistemáticamente a todos sus afiliados o todos sus derechohabientes donde nacen niños, van a realizarles el tamiz ampliado, lo que se conoce como tamiz ampliado, que son alrededor de 30 eh, tamizajes para estas enfermedades, 30 diferentes enfermedades, y esto, pues obviamente nos va a diagnosticar o nos va a hacer sospechar en estos, en qué individuos o podemos diagnosticar más fácilmente. Puede ser que el tamiz no es diagnóstico, ¿eh? Nada más lo que nos va a decir es, cuidado, este individuo puede tener una deficiencia de alguna de estas, de estas enzimas y hay que hacer pruebas específicas si salen alterados estos tamices. La, Hasta el 80%, se ha estimado que entre un 70-80% de todos los tamices que son positivos no se pueden corroborar con las pruebas específicas. O sea que tienen un alto grado de falsos positivos.
el tamiz metabólico. Esto no es tan importante porque siempre con las pruebas específicas para cada enzima o cada este, molécula que pueda estar involucrada en esta, o cada ruta metabólica que podamos salir alterada en un tamiz, bueno, la podemos este, diagnosticar ya con pruebas más específicas. El problema son los falsos negativos. Esos sí son los que son un problema, porque un tamiz nos puede decir que no hay ninguna alteración y en realidad sí lo hay. Eh, es importante entonces también considerar que no porque un tamiz sea normal, aunque haya una sospecha clínica, siempre hay que ver que hay que realizar pruebas diagnósticas a pesar de que un tamiz sea normal. Si encontramos algunas mm, características clínicas que nos hagan sospechar de un error innato del metabolismo. Entonces, vamos a terminar en aquí, esta es parte del, de los trastornos de las moléculas del metabolismo intermedio y del metabolismo energético. Y vamos a continuar con el el de moléculas complejas, enfermedades por moléculas complejas, que estas son mucho más frecuentes. Estas sí pueden dar alteraciones muy evidentes y con muchas complicaciones en estos individuos y que es más difícil un tratamiento, generalmente cuando es por moléculas del metabolismo intermedio o energético, pues la ausencia o restringir la ingesta de los metabolitos que se están acumulando, pues puede ser una buena medida terapéutica. Sin embargo, en estas enfermedades, por moléculas complejas, como moléculas grandes, ya no es tan sencillo porque el organismo está formando todas estas moléculas. Entonces, no nada más la restricción alimenticia puede ser efectiva para el tratamiento. Algunas veces también hay que hacer algunos tratamientos por reemplazo enzimático, que afortunadamente ya se está ampliando el número de enfermedades que se pueden tratar con reemplazos enzimáticos sintetizados en el laboratorio y que son aplicados a estos pacientes. Entonces, para que estos tratamientos funcionen, pues tienen que empezarse lo más tempranamente en un individuo afectado. Por eso es muy importante diagnosticar tempranamente a estos individuos para que después puedan recibir el tratamiento eh, enzimático y no causen tantas complicaciones o sí, complicaciones de la enfermedad. Sí. Entonces, dentro de estas enfermedades donde podemos ver alteraciones en moléculas grandes, ¿qué pasó? Alguien levantó la mano. Doctor, una duda. Ajá, dígame. Bueno, es que yo veo la presentación, no sé si es lo que está compartiendo, dice amonio residual. ¿Ya puso la otra presentación? Ya no la están viendo, ¿no? Es que se ve No, una que doctor. dice enfermedades metabólicas. Ya se puso. Enfermedades por Ya se depósito puso, ¿verdad? lisosomal. Sí, Ándeles. Eso es lo gracias, que doctor. estamos viendo. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve enfermedades lisosomales, acúmulo de sustratos, se ve. Exactamente. Gracias. Pues, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta?
¿Nadie? Bueno, entonces, dentro de las enfermedades de moléculas complejas, las más frecuentes que estamos viendo y las que son más importantes, no son más importantes, son, tienen mayor atención ahorita porque están saliendo todos los tratamientos enzimáticos de reemplazo enzimático que se llama tratamientos de reemplazo enzimático. Entonces, obviamente, pues la industria que hace estos medicamentos, pues lo que quiere es venderlas. Entonces, a pesar de que son enfermedades raras, ahorita se están poniendo demasiada atención en estas enfermedades porque pueden ser comercialmente muy importantes, ¿no? Sin embargo, no siguen siendo enfermedades hasta eso poco frecuentes. Si los tomamos, si consideramos a cada una de ellas, si las tomamos en conjunto, ya no pueden ser, ya dejan de ser poco frecuentes y se vuelven frecuentes. Entonces, dentro de las enfermedades lisosomales, generalmente estas alteraciones son por acúmulo de sustratos, nos van a dar las características clínicas, el acúmulo del sustrato que está deficiente, bueno, que están acumulándose por la deficiencia enzimática específica de estas enfermedades. Una de ellas o una de estas enfermedades es por alteraciones en la formación de esfingolípidos. Acuérdense que las enfermedades por esfingolípidos, pues son principalmente estos esfingolípidos son eh, estructuras que son importantes para la estabilidad de la membrana celular. Entonces, estas alteraciones muchas veces van a causar deficiencia en la estructura de la membrana celular. Y la acumulación de estos esfingolípidos en las células pues nos van a dar algunas complicaciones, como lo podemos ver en la enfermedad de Gaucher o en la enfermedad de Fabry. ¿Sí? Estas enfermedades se caracterizan, vamos a verlas un poquito más detalladamente posteriormente, pero estas enfermedades se caracterizan porque su daño principal es la acumulación de estos esfingolípidos a nivel de las membranas de, de, de los tejidos, ¿no? Hay algunos más específicos que otros, pero son importante que este acúmulo de esfingolípidos es lo que va a dar las características clínicas tanto en la enfermedad de Gaucher como en la enfermedad de Fabry. Otro grupo importante de enfermedades por acúmulo de lisosomal son las mucopolisacaridosis. Los mucopolisacáridos son complejos, son un grupo, una estructura de moléculas que tienen, como su nombre lo indica, muchos moléculas de glucógeno, polisacáridos. Está constituida Doctor, por... Mande, disculpe que lo interrumpa, pero ya ha cambiado de diapositiva, ¿no, verdad? ¿ya? Ah, no. Estamos en las enfermedades lisosomales. Ah, Estamos con las mucopolisacaridosis. ¿Sí? muchas ¿Sí gracias. se ve? Sí, Ándale, Sí, doctor, está leyendo mucopolisacáridos. ándale. Y estos los más, hay varias mucopolisacaridosis, pero los más frecuentes es lo que conocemos como síndrome de Horler o síndrome de Hunter, que son diferentes, dan manifestaciones clínicas diferentes y son metabolitos que se acumulan semejantes, aunque tienen sus diferencias, ¿no? Ahorita los vamos a ver, les digo más frecuentes, más detalladamente. También hay otras enfermedades que son por glucógeno. El glucógeno ya es una molécula más compleja que la glucosa. Entonces, este defecto en esta molécula compleja, pues nos va a dar una enfermedad de Pompe, que es lo más frecuente. No es la única, es la más frecuente que podemos observar.
Los mucolípidos, la enfermedad de células espumosas se llama esta acumulación de mucolípidos, o los oligosacáridos. La monocidosis es también una enfermedad que puede ser debida a esta acumulación de oligosacáridos en los tejidos. Entonces, estas enfermedades lisosomales son enfermedades individualmente raras, pero colectivamente frecuentes, como les decía. Se conocen más de 50 de estas enfermedades lisosomales distintas. Su incidencia combinada es de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 recién nacidos vivos. ¿Qué los caracteriza? Es la deficiencia en la actividad de alguna proteína lisosomal, bueno, que condiciona el acúmulo de algún metabolito. Y el espectro continuo de manifestaciones clínicas con rasgos faciales toscos, organomegalias, displasia esquelética, cambios dermatológicos, hidrocetal no inmune. Cuando es muy severa esta deficiencia, bueno, puede antes del nacimiento ya puede hacerse evidente con un hidrocetal y que sabemos que no es por incompatibilidad al grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, en aquellos fetos o, sí, ya fetos donde veamos que cursan con hidrocetal y que no es por autoinmunidad, por incompatibilidad al grupo sanguíneo, factores RH principalmente, pues tenemos que pensar que estos pacientes pueden tener un defecto lisosomal que está causando estos hidrops. Una de las más frecuentes y que les digo que ha tenido mucho auge por la introducción del tratamiento, de un tratamiento específico de reemplazo enzimático en la enfermedad de Fabry. Es una enfermedad por depósito lisosomal y se caracteriza por la acumulación de esfingolipidosis. ¿Sí? Hay tres tipos de esfingolipidosis. Es la globotriacilceramida, globotriacilesfingocilina o globotriacilceramida desacetilada y la glicofosfolípidos glicoesfongolípidos relacionados, ¿no? Bueno, esta enfermedad tiene una forma de herencia a casi todas el resto son AR, autosómico recesiva. En cambio, esta y Hunter, que es una mucopolisacaridosis, esta se caracteriza porque tiene una herencia ligada al cromosoma X. Este gen, el gen de la GLA, que es galactosil. Ahorita les comento el gen, bueno, se denomina y este está en el brazo largo del cromosoma X, en esta región, en la 22. Y esta enfermedad se caracteriza principalmente donde hay acúmulo de estos esfingolípidos, va a ser en las células endoteliales capilares. Esto nos va a dar como consecuencia una alteración a nivel del, principalmente a nivel de la piel, en partes distales de la piel. Entonces pueden haber angioqueratomas, presencia de angioqueratomas, principalmente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. También este acúmulo de esfingolípidos a nivel de los podocitos en, en los, en, la, en el tejido renal, también, o en el tejido mensagial de los glomérulos. Esto puede hacer que esta enfermedad nos vaya dando con el tiempo una insuficiencia renal crónica a nivel de
También puede estar esta acumulación de estos esfingolípidos a nivel de túbulos proximales principalmente o del endotelio glomerular. Y todo esto va a tener un efecto sobre la función renal normal de estos individuos. Entonces, también es característico en ellos un acúmulo de estos esfingolípidos a nivel del miocito o en los fibroblastos de, de del tejido conectivo a nivel por válvulas, principalmente a nivel valvular, eh, de las válvulas cardíacas, es donde va a haber también una acumulación de estos esfingolípidos y esto nos va a dar una insuficiencia cardíaca, eh, principalmente con una miocardiopatía dilatada y posteriormente pues esto se va a traducir con el tiempo en una insuficiencia cardíaca. Y a nivel neuronal también nos puede dar bueno, puede haber alteraciones, acúmulo de estos fingolípidos en neuronas, principalmente en nervios periféricos. Entonces es muy característico que estos pacientes cursan con parestesias muy importantes a nivel de nervios periféricos. Entonces, el cuadro clínico de esta enfermedad es el acúmulo de esfingolípidos como hipofusión por inflamación y fibrosis. Va a haber dolor neuropático, eso es por el acúmulo de estos glomerulos, les digo a nivel axonal principalmente. Va a haber intolerancia al ejercicio, puede haber también síntomas gastrointestinales, muchos de estos pacientes cursan con diarreas o episodios de estreñimiento en forma intermitente. Va a haber una alteración una hipohidrosis por alteración a nivel vagal. Los pacientes casi no sudan, estos no tienen una sudoración normal. Esto pues va también a traer otras consecuencias, pueden cursar con una fiebre, de hacer episodios febriles, sin tener un cuadro infeccioso ni otras cosas que expliquen estas fiebres. A nivel de la córnea también puede haber eh, acúmulo de estos esfingolípidos, lo cual nos va a dar como una opacidad corneal. Va a haber una opacidad corneal en estos pacientes por este acúmulo, ¿no? Y los angioqueratomas que les mencionaba, que parece como pequeñas petequias, principalmente en el dorso de la mano o en las plantas de los pies. Además que son dolorosas, son como ellos refieren dolor quemante a estos angioqueratomas, como si se estuvieran quemando al fuego, como si estuvieran en el fuego. Entonces, todas estas alteraciones van a ser consecuencia del acúmulo de estos fosfolípidos por el defecto enzimático de esta enzima GLA. La proteinuria va a haber, vamos a encontrar como defectos en principios de insuficiencia renal, pues va a haber una elevación de la proteinuria por una hiperinfiltración, va a haber una miocardiopatía hipertrófica, lesiones en sustancia blanca a nivel del cerebro y en la circulación posterior. También este acúmulo de esfingolípidos es muy característico en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Entonces, en aquellos vasos que son muy pequeños, como la circulación cerebral, pues este acúmulo puede hacer que haya eventos vasculares, ya sean trombóticos o hemorrágicos, que pueden poner en peligro la vida de estos pacientes. Entonces, una vez la evolución de estos pacientes sin tratamiento va a ser la insuficiencia renal,
una disfunción sistólica y diastólica que nos va a condicionar una insuficiencia cardíaca y puede haber EBCs, enfermedad vascular cerebral y ataques isquémicos transitorios a nivel cerebral. Y hay una morbimortalidad. Estos pacientes generalmente mueren, su principal causa es por la insuficiencia renal y, o los eventos vasculares cerebrales. Todo esto va a ser el acúmulo de la edad, ¿no? Entonces, en los varones que son hemicigotos para esta deficiencia enzimática, pues estas manifestaciones se van a presentar entre la segunda y tercera década de la vida. En las mujeres eh, portadoras esto puede ser más variable, pueden tener algunas de ellas simplemente una miocardiopatía hipertrófica, que puede ser hasta muy leve, se puede tener una muy leve proceso pues, o complicación muy tardía. Algunas pueden también empezar cierta insuficiencia renal, ¿sí? Pero no, estos signos o síntomas van a empezar entre la cuarta y quinta década de la vida en las portadoras. Entonces sí hay una diferencia muy importante entre los varones y, y en las mujeres en cuanto a la magnitud y el inicio de los síntomas de esta enfermedad. Y aquí les muestro el tratamiento que es el específico para la síntesis, o es una enzima recombinante que se hace en el laboratorio y que actualmente se aplica en infusión. Esto se tiene que aplicar. El problema de este tratamiento es que es una infusión que se tiene que aplicar cada 15 días. Entonces, que un paciente pequeño le estén aplicando este medicamento cada 15 días a través de una vena y de un canal venoso, pues no es fácil, ¿no? Entonces, estos pacientes muchas veces dejan el tratamiento por no estar con estas infusiones que pueden ser dolorosas y además tienen algunos efectos secundarios, no son tan inocuos. Estos medicamentos pueden causar hinchazón, pueden causar, rara vez se ha documentado una trombosis a nivel de la braquial, que es donde se pone la hemoclisis, o también formación de anticuerpos, de autoanticuerpos para estas enzimas recombinantes que se utilizan. Entonces, esto sí es más frecuente ver que estos pacientes con el tiempo empiezan a generar autoanticuerpos para esta enzima recombinante, entonces deja de tener la función. Actualmente hay dos tipos de tratamientos, que una es la enzima o la recombinante de la enzima alfa y otra es la recombinante de la enzima beta. Entonces, una vez que se generen anticuerpos para una de ellas, pues se puede hacer o el tratamiento se puede cambiar a la forma beta de esta enzima recombinante. Entonces, hay muchos, bueno, ya actualmente también se están algunos medicamentos, bueno, ya no son medicamentos, ya hay terapia génica que está en fases clínicas, preclínicas, perdón, fases de laboratorio donde ya se están sintetizando esta enzima, pero bueno, más bien el gen para poderlos
incorporar a través de vectores y que ya genere, una vez que se incorpora este gen, algún DNA de un plásmido, por ejemplo, puede empezar a generar una enzima ya no recombinante, sino ya una enzima del mismo individuo, que daría menos procesos de autoinmunidad en estos individuos, ¿no? Bueno, otra enfermedad que es muy frecuente, bueno, no es muy frecuente, es frecuente, es la enfermedad de Gaucher. Eh, este gen está codificado, se denomina GBA, está en el cromosoma 1, en su brazo largo. Es de un déficit enzimático de la glucosilceramidasa o beta-glucosidasa ácida, también se conoce como la beta-glucosidasa ácida, es más común ese nombre. ¿Y cuál es lo que está causando el defecto de esta enzima? Pues que se acumule una molécula compleja que es glucosilceramida, y esta enfermedad es un poco más frecuente, principalmente en judíos de origen askenazi, y la prevalencia a nivel mundial se ha estimado en unos 60.000, sin embargo, en judíos, pues esta frecuencia es mucho más elevada, ¿no? El diagnóstico se hace con la actividad de la enzima, de la glucosidasa, en leucocitos. Algo que les quería decir, también en la enfermedad de Fabry, lo primero que se mide es la actividad de la enzima, eh, y, y también en leucocitos podemos observar si está deficiente. Podemos saber que, bueno, eso hace el diagnóstico, ¿no? No es la parte genética, sino es la actividad enzimática la que nos hace un diagnóstico de deficiencia de estas enzimas. Entonces, ya para un diagnóstico más preciso, o para un asesoramiento genético, pues bueno, ya es cuando se hacen los estudios genéticos, pero el diagnóstico se hace por la actividad enzimática. Hay tres tipos de enfermedad, bueno, de esta enfermedad, que depende de la capacidad o de la concentración de esta glucoceramida en los diferentes tejidos. Sin embargo, la forma clásica o más frecuentemente, con mucho, en la que vamos a observar, es la tipo 1, y esta va a ser una forma crónica que generalmente no afecta a tejidos a células del sistema nervioso central, y se va a diagnosticar por una organomegalia, ya que el vaso y hígado van a estar importantemente aumentados. También va a haber una deficiencia en la calcificación normal de los huesos, va a haber dolor óseo, puede haber también infartos óseos, citopenias, trombocitopenias. Esta glicoceramida, como obviamente al no estarse metabolizando normalmente, pues se van a acumular. Entonces los órganos principal donde se acumulan, obviamente es el hígado, el vaso, y también tiene un efecto este acúmulo en la resorción normal bueno, de los metabolitos que requiere el hueso para su formación. Entonces, esto es lo que nos va a dar estas alteraciones osteopáticas, y también a nivel de células sanguíneas, en médula ósea, también se va a acumular en médula ósea, y esto pues va a producir, obviamente, si no hay una médula ósea normal,
pues nos va a causar citopenias y trombocitopenias, ¿no? Al no haber una médula ósea. Hay otra forma que es neurológica aguda. Hay una disfunción del tronco cerebral, la progresión es muy rápida y también puede haber organomegalia asociada. Esta forma generalmente es letal y muchas veces ni se diagnostica hasta ya estudios post-mortem. Y la neurológica subaguda, donde pueden tener encefalopatía progresiva, apraxia oculomotora y epilepsia y ataxia. También, si no se diagnostica, pues puede tener efectos o complicaciones permanentes en estos pacientes. Sin embargo, la enzima tampoco se ha visto. Esta es una enzima recombinante, este fármaco que aquí se muestra, y esta enzima generalmente no es indicada o no ayuda mucho ni en la forma 2 ni en la forma 3, sino es muy característico o se realizó o tiene más función esta actividad enzimática recombinante para la forma 1. Entonces, otro grupo de enfermedades que también causan alteraciones de estos mucopolisacáridos son las mucopolisacaridosis, como su nombre lo dice, y este es un grupo de enfermedades que se caracterizan por alteraciones óseas. Vean, muchos de estos pacientes tienen muchas alteraciones en sus huesos, una facies tosca, le dicen, por el acúmulo de estos mucopolisacáridos en, en el tejido conectivo y que se hace más evidente en el rostro, ¿sí? Entonces, eh, la talla baja es otra característica importante porque también tienen que ver en el metabolismo óseo, también interfieren durante el metabolismo óseo normal, estos polisacáridos, y algunos de ellos van a cursar con retraso intelectual. También a los mucopolisacáridos se les conoce como glucosaminoglicanos. ¿Sí? Este es su nombre pues, genérico, son glucosaminoglicanos, que antes se llamaban mucopolisacáridos, son cadenas de azúcares que absorben agua con consistencia mucoide, forman parte de la estructura del tejido conectivo, son muy importantes para este tejido conectivo, se presentan en la matriz ósea, cartílago, válvulas cardíacas, piel, tendones, córnea. Entonces, todos estos órganos al final van a estar afectados cuando hay acúmulo de estos glucosaminoglicanos. Este tejido conectivo está prácticamente en todos los tejidos corporales, por lo cual también son enfermedades multisistémicas. La deficiencia enzimática provoca acúmulo intracelular progresivo de los mucopolisacáridos. Aquí en esta figura lo vemos eh, en estos círculos que están de color azul, y eso hace que estos glucaminos glicanos estén acumulando, ¿no? en el plasma, en el citoplasma de las células. Cuando hay un acúmulo importante en estas células, pues estas células se va a apoptosis. Acuérdense que la apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada. Entonces, esta célula ya no puede sobrevivir y empieza a morir. Se liberan citocinas inflamatorias, ácido nítrico, daño celular y tisular irreversible. Entonces, todas estas causas, todos estos mecanismos van a hacer que nos den ciertos signos o ciertas características clínicas de estas enfermedades. Las mucopolisacaridosis son causadas por deficiencia
de 11 diferentes enzimas lisosomales. Hay 11 tipos diferentes de mucopolisacaridosis. Algunas son muy parecidas, otros son muy diferentes, pero cada uno de ellos tiene una enzima lisosomal afectada de forma diferente, ¿no? Las lisosomas son hidrolasas que se degradan en 4 glicoaminoglicanos, que es el herpatán dextrano, y estos aminoglucanos van a progresar, se van a acumular en forma progresiva en los lisosomas y también pueden acumularse a nivel extracelular. Sin embargo, lo más evidente son a nivel lisosoma en la matriz endoplasma. La remoción, bueno, ¿cuáles son estos mucopolisacáridos? Bueno, el efecto del tratamiento pues es la remoción de mucopolisacáridos y ácidos y grupos sulfatos, y también hay que degradar estos polisacáridos para que no haya un acúmulo anormal, ¿no? Entonces, como les decía, hay muchos tipos, o hay diferentes tipos de mucopolisacaridosis. Cuál es la enzima afectada en cada uno de ellos, que son diferentes. Como se conocen, síndrome de Schorler, Schorler-Scheink. Este mucopolisacárido es tipo Horner-Scheink. Es una forma intermedia entre lo que es un Horler, que es un síndrome con mucha afección, y un Shake, que es un síndrome que casi no tiene afección. Entonces, es una forma intermedia de esta mucopolisacaridosis, se conoce como Harlow-Shane. Hay otro que les decía que es el síndrome Hunter. Este es el único de estos defectos que no es autosómico recesivo. Esto es recesivo ligado al X. Eso es lo que quiere decir que los varones generalmente van a estar muy afectados, pero no así las portadoras. Están otros mucopolisacaridosis como San Filipo, A, B y C, D, Morquio, Morquio A, Morquio B, Maritulami, síndrome Sly, y todos estos, como pueden ver, en estas son diferentes enzimas, a excepción de estas, que es la misma enzima, pero esto difiere del tipo de mutación que se puede encontrar, que puede ser muy severa. Esa mutación puede dar una forma muy severa del síndrome, una forma intermedia o una forma muy leve clínicamente de esta deficiencia enzimática. Ajá. Entonces, todos estos tres fenotipos de esta enzima son lo más frecuente. Luego el Hunter, y ya otros son mucho más raros que se presenten. El fenotipo de los mucopolisacáridos, según el aminoglucano que se esté acumulando, pues pueden ser por dermatansulfato, el dermatansulfato que es somático, y que esto puede estar dado tanto en la mucopolisacáridos tipo 1, 2, 6 o 7. ¿Sí? El heparansulfato, este metabolito generalmente se acumula más a nivel neurológico, y esto afecta más en los mucopolisacáridos tipo 1, 2 y 3. Obviamente estos casos van a cursar con algún grado de déficit intelectual. Como les decía, ¿se acuerdan? Que el tipo 1, 2 y 3 es la misma enzima, pero depende
actividad residual de esa enzima, debido a la mutación que se presentó, podemos catalogarlos como grave, lo que nos da un síndrome de Hurler, una forma intermedia que es Hurler-Scheink y un síndrome de Shane que es todavía más evidente, ¿no? Entonces, en este caso, el heparansulfato puede tener una deficiencia intelectual grave, una deficiencia no tan grave o casi muy imperceptible algunos problemas de aprendizaje. El queratansulfato principalmente se va a concentrar en el esqueleto. Esto sí nos va a dar alteraciones esqueléticas muy graves y esto es muy frecuente en el síndrome de Hunter. Entonces, estos pacientes sí cursan con alteraciones óseas muy evidentes, que es en este caso que lo habíamos visto, vean estas deformaciones óseas por este acúmulo de aminoglucano en los huesos, ¿no? A nivel esquelético. Este queratán es muy frecuente. O el condroitin sulfato, que es también es otro aminoglucano que también se está concentrando en la parte ósea y que nos puede dar estas alteraciones a nivel óseo. ¿Sí? Aquí están todas las rutas que no vale la pena ni verlas, porque como pueden ver, todas estas rutas en la formación de estos aminoglucanos son los que van a estar involucrados estas enzimas y lo cual nos va a dar todas las características de cada uno de estos síndromes que ya se han descrito que participan en la formación de los aminoglucanos. Este es el tipo de alteraciones a nivel genético que se han observado más frecuentemente. Ya puede ser en las mutaciones sin sentido, estas frecuentes porque es lo más frecuente que puede ocurrir, una mutación sin sentido que cambie la conformación del triplete. Incluso nos puede dar tripletes de paro y esto va a hacer que una enzima se trunca, ¿no? Hay formas en su promotor, también puede tener mutaciones a nivel de splicing, de lesiones, grandes de lesiones, pequeñas de lesiones y complejos o arreglos complejos que también pueden hacer que estas mutaciones nos den características de mucopolisacáridos. Entonces, el Horler, como les decía, es uno de los más frecuentes que vamos a ver, que se encuentra en una región en el brazo corto del cromosoma 4. Tiene un déficit de la alfa L-hidronidasa, y se va a acumular el dermatán y el heparansulfato. Tiene una herencia autosómica recesiva y ahí esto se ha estimado una frecuencia de 1 en 200.000. Las características clínicas, habíamos dicho que estos metabolitos se acumulan a nivel de córnea, pueden tener déficit de algunos tejidos, principalmente de tejido conectivo, entonces esto va a hacer que se presenten las hernias por falta de cohesión del tejido conectivo. Entonces ahí puede haber una hernia umbilical, inguinal, una jiba dorsal, articulaciones poco movibles. Acuérdense que estos aminoglucanos se van a depositar a nivel óseo. Entonces esto puede hacer que haya algunas articulaciones que no sean, que no tengan movimiento, ¿no? Que tengan impedimento del movimiento por este acúmulo. En la hidrocefalia también una rinitis crónica, una mancha azulada extensa, como la pueden ver aquí,
Esto es el acúmulo y esto se puede ver a nivel de la epidermis. Entre las manifestaciones tardías, pues obviamente está el retraso mental por el acúmulo, esta facies tosca que estos pacientes pueden llegar a verse por igual el acúmulo de estos aminoglucanos en tejido conectivo, la disostosis múltiple, articulación de C1 y C2, talla baja, hepatosplenomegalia, valvulopatías cardíacas, una piel gruesa y turgente y articulaciones poco movibles, dado por la acumulación. El tipo severo que habíamos dicho, que es el Horler, y un tipo atenuado, que es menos severo, tienen menor efecto en el intelecto. Pueden tener estas contracturas, las valvulopatías cardíacas, la opacidad craneal, y estos van a tener generalmente un, un pronóstico de vida pues, mayor a tanto a los de fenotipo severo, porque estos van a tener tener muy acortado su pronóstico de vida. Esto es cuando no hay tratamiento. Sin embargo, este tratamiento, que es una enzima recombinante de hilurodinasa, pues va a hacer que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida, si bien las complicaciones no las quita. Evita que sigan acumulando estos aminoglucanos y que estas complicaciones pues ya no progresan. ¿Sí? El Hunter, que habíamos dicho que es recesiva ligada al X, va a ser también un defensa enzimático, hidronato 2-sulfatasa, dermatania paransulfato, va a ser también el acúmulo de estos aminoglucanos y va a tener una prevalencia baja, ¿no? Estos pacientes se van a caracterizar por una piel engrosada, lesiones dérmicas como empedradas, como si se hubiera un empedrado, hernias, espatomegalias, cardiomegalia, enfermedad coronaria, y ellos es característica estas alteraciones a nivel del cráneo, que se conocen como distosos múltiples. Es un cráneo grande, un cierre prematuro de estatura sagital, lo que hace que la cabeza tenga una conformación dolicocefálica, ambas superficies, tía turca en forma de bota, espacios abnormales entre los dientes, ¿no? Vean estos dientes muy separados en estos pacientes de más edad. Entonces, va a haber una falta en la calcificación de los huesos, vean una hiperlucidez de estos huesos, se ven hiperlúcidos y va a haber algunas alteraciones a nivel vertebral. Las vértebras van a ser delgadas, ¿sí? El tórax va a estar engrosamiento de clavículas, costillas en forma de remo, o sea, van a estar muy horizontalizadas, corazón en base normal, mano con trabeculaciones, metacarpos, falanges cortas, ensanchamiento de las diáfisis y miembros inferiores y picos en vértebras lumbares. Ven estos picos que se ven acá, esto pues, no es lo normal. Y también estas enfermedades, estos defectos enzimáticos también ya tienen un reemplazo enzimático que se tiene que dar en cuanto se sospecha del diagnóstico. Bueno, esta es una ruta metabólica para saber cuál de enfermedad lisosomal podemos estar pensando que están involucrados en un paciente con ciertas características que pudieran hacer que estemos ante una sospecha de una enfermedad lisosomal. Bueno,
Entonces aquí vamos a terminar estas enfermedades tipo lisosomal y las metabólicas, ¿no? Esto es lo más importante de las enfermedades metabólicas. Y ya por último nos faltaría todo lo de enfermedades, bueno, sí, enfermedades de predisposición a cáncer, ¿sí? Aquellas cáncer de origen genético, este tipo de cáncer, que es importante verlas, y eso lo veríamos la próxima semana. No nos vamos a ver este jueves, pero sí, lunes y martes acabamos de ver estas síndromes de predisposición a cáncer. Ajá. Y ya con eso terminamos el programa y nada más vamos a darles unos días para que los estudien y podamos hacer el examen, el tercer examen. Y se puede. Sí les llegó a sus exámenes, ¿verdad? Sí, doctor, pero queríamos saber si podemos o después nos podría dar retroalimentación para ver en qué nos equivocamos, así Ah, como el claro. primero. Muchas gracias. Ah, si quieren el jueves vemos un ratito, vemos las respuestas correctas de ese examen, ¿no? Y, y vemos dónde está el error. Sí, como ¿Sí usted o nos no? diga. Nos vemos entre entonces. Yo creo que 9:30, de 9:30 a 10, podemos, o sea, ver las respuestas del examen y ya con eso ya estamos, ya disipamos las dudas o si hay comentarios.